que sea, venga a contramano, ¿viste? Sí. Pero bueno, no le importa. Dijimos que íbamos a preguntarle a algún economista a ver, si cambia algo la economía, si devalúan, si no devalúan, qué es mejor, qué es peor, y qué cree que va a pasar. Lo tenemos en línea Alejandro Banoli, que es economista, fue titular del Banco Central. Es un placer saludarlo. Alejandro, bienvenido. Pablo Dugan saluda. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Alejandro, bueno, se habla por estas horas mucho de la salida de Caputo, no sabemos si va a pasar o no, ellos la niegan, pero sobre todo de la devaluación supuestamente pedida por el fondo, por los productores agropecuarios que no liquidan. ¿Qué pensás vos que puede pasar, tanto si devalúan como si no lo hacen? Mira, a ver, claramente el gobierno está buscando ir a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. El nuevo acuerdo con el Fondo Monetario tiene por objetivo conseguir un nuevo endeudamiento. Incluso Sí. están dejando trascender que no solo están buscando los 5.000 millones de dólares del préstamo que sacó Macri, de 50.000 millones de dólares, que Alberto Fernández, Negó. seguramente los que nos escuchan recuerdan que la última cuota no la tomó, ¿no? Ujú. Bueno, lo cierto es que el gobierno está buscando esos 5.000 millones más todo lo que puede. ¿Para qué? Para tratar de sacar todas las regulaciones cambiarias, digamos, el cepo. Y bueno... Pero no es poca plata para abrir el devaluación, cepo. Pablo. ¿10.000 millones abrís el cepo? Yo creo que, a ver, todo depende a qué tipo de cambio, ¿no? A ver, el gobierno ha hecho Claro. trascender una cuenta de aproximadamente una necesidad de 15.000 millones de dólares. Ahora, digamos, un cálculo muy conservador, digamos, sumándole ese nivel a las reservas, y abriendo el cepo, implica una devaluación no menor al 30%. Ahora, Pablo, yendo al espíritu de tu pregunta, Ujú. ¿sirve devaluar? ¿No sirve devaluar? A ver, todo depende en el marco de qué política, porque este gobierno Con esta política. devaluó un 114%. Y se lo morfó la en 6 meses. inflación que generó, el 81% de la devaluación, se la comió la inflación Claro. que generó el gobierno. Sí. O sea que, a ver si es correcto lo que nosotros pensamos. No, las dos cosas sigue siendo complicadísimo el panorama si no cambias la orientación económica, ¿o no? Y yo creo que sí, porque, a ver, todos los indicadores de la economía real, que es la verdadera salud de la economía, es el consumo de la gente, es el trabajo, la producción, no es el riesgo país, la ingeniería financiera. Esto ya lo vivimos. Entonces, la verdad que el gobierno se está abrazando a festejar que la inflación bajó del 25% a 4,2% el mes pasado, una inflación que va a subir, pero lo cierto es que estamos teniendo una inflación la más alta del mundo, prácticamente una inflación altísima, y con una recesión brutal. Así que claramente estamos en una situación muy compleja, donde nuevamente, ¿no? Y esto ya lo hemos vivido, si el gobierno logra ingresos financieros o logra algunos ingresos por el régimen de grandes inversiones, en inversiones muy puntuales, bueno, puede que las cuentas financieras, las cuentas fiscales, transitoriamente logren cerrar, pero lo que no cierra son las cuentas productivas. Y siempre, cuando esto pasó, Martínez de Oz, los 90, el gobierno de Macri, esto siempre terminó mal. ¿Rosario? Sí, no, te preguntaba, hoy obviamente hubo de vuelta ruido en el dólar blue, el gobierno no lo mira o se hace el distraído, dice no vamos a devaluar, el dólar blue no está alto, dicen, es más, te dicen, bueno, para los quilombos que ustedes dicen que tiene el gobierno, demasiado bien está. ¿Los mercados también le están dando mensajes a Javier Milei ya que no le gustan? Bueno, yo creo que, digamos, hay una presión por la devaluación. Uh-huh. Ahora, el gobierno mismo se está llevando una encerrona, porque, a ver, yo lo entiendo al gobierno, claramente, Uh-huh. devaluar un 2%, el ancla cambiaria que tanto denostó, le permitió, digamos, un aquietamiento del tipo de cambio, digamos, también por una recesión brutal. Entonces, el gobierno sabe que si cede a la presión devaluatoria, digamos, vamos a ver, digamos, un rebrote inflacionario, por ahí no de un 20 y un 30% la devaluación, porque la actividad está destruida. Y le va a pegar a su Pero- base electoral también, Ujú. fuertemente. Pero, por supuesto, aparte, el tipo de cambio, aparte, ¿por qué se metió en una trampa? Porque, a ver, si el gobierno devalúa, va a tener que devaluar las tarifas, porque las dolarizó. Entonces, eso genera una segunda ronda de aumento de costos y de precios,
en la economía que va a agravar la recesión y va a dejar la inflación en un nivel muy alto. Entonces, está claro, y en eso que Milei miente cuando decía que este tipo de cambio es de equilibrio, porque si lo fuera, ya hubiera liberado el cepo. Entonces, claramente la experiencia marca que cuando liberás el cepo, y sobre todo después de años que hay restricciones, porque las restricciones las reintrodujo Mauricio Macri en 2019, cuando impresionó su modelo. Entonces, la demanda de dólares que emerge va a ser muy superior a la oferta que va a haber. Así que esto es buen romance. Aquí en la China es devaluación. ¿Qué le está pidiendo el fondo concretamente a tu criterio? Bueno, el fondo básicamente le está pidiendo, bueno, desde el punto de vista cambiario lo hablamos, una devaluación. Por otro lado, le está pidiendo también que la tasa de interés sea real positiva. Hoy la tasa real es negativa, o sea que esto implica que o baja la inflación, o por lo que decíamos antes, la tasa de interés tiene que subir, y esto es malo para la actividad. Y por otro lado también el Fondo Monetario Internacional, si bien, digamos, saludó el ajustazo, la motosierra, la licuadora que el fondo implementó, dice que no es suficiente, y en este sentido está pidiendo que se vuelva a implementar el impuesto a las ganancias, que implicaría un 0,4% del PBI, o sea, el fondo le está pidiendo un 1% del PBI más de ajuste fiscal, sea por caída del gasto, que ya no hay mucho margen con las medidas que ha adoptado, o por mayores ingresos. Claro. Y por otro lado, de nuevo la encerrona al gobierno. Quiere o le piden que elimine el impuesto país, que se ha convertido en una de las mayores fuentes de la recaudación. Claro, totalmente. Ahora, ¿esto sería condición para desembolsar la plata? ¿Estas cosas que pide el fondo? ¿O podría haber plata sin que se cumplan estas condiciones? Yo veo muy difícil que el Fondo Monetario Internacional, a ver, el Fondo Monetario Internacional está bajo observación porque en los últimos 23 años generó y fue parte de dos megacrisis en la Argentina, ¿no? 2001 y 2018-2019, con varios directores, particularmente de Japón, de Europa, que no quieren saber nada con darle créditos a Argentina, y solamente sabemos que la presión de Trump en 2018-2019 habilitó el megapréstamo de Macri. Entonces yo creo que aunque el discurso de Milei en algún sentido pueda ser agradable para los mercados o pueda haber simpatía en parte de los organismos financieros internacionales con estas políticas, está claro de que van a querer ver medidas concretas. Y en este sentido también una cosa que tiene que ver con la política y que va a ser clave es en qué medida el gobierno va a poder profundizar esta agenda que va a generar resistencia social y genera muchas dudas políticas con lo que el fondo le está pidiendo, que es recalibrar el ajuste, que hay que ver entonces en buen romance quién paga esto, con mayores impuestos o con mayores ajustes de gasto, y por otro lado, cómo se hace para que todo esto tenga algún tipo de sustentabilidad política, porque está claro que aprobar más medidas de ajuste va a ser terrible. Político. Ahora, Alejandro, la oposición, aunque sea la más blanda, se va a tratar de diferenciar. Sí, te doy la vuelta, te doy vuelta el cuestionamiento, y es la última pregunta para saber esto. ¿Qué es lo que necesariamente hay que hacer para que mejore la economía real? ¿Qué es de verdad lo que si vos no haces eso, esto no arranca, y seguiremos metidos en una recesión tremenda, con desempleo, con empresas quebradas y demás? Mira, yo creo que la primera cuestión es política, ¿no? Y que tiene que ver con lo último que hablamos. Realmente Argentina necesita algún tipo de consenso político de verdad, no esta imposición a base de chantaje, billetera, borocotización de diputados, ¿no? Me parece que hay que acordar verdaderas políticas de Estado. Ahora eso tiene que estar en el marco de una mirada de crecimiento y desarrollo. O sea, si no logramos que la gente, que las pymes tengan dinero y circule dinero para sostener la actividad, no hay equilibrio fiscal, no hay equilibrio externo, no hay equilibrio financiero que valga. Entonces lo que hay que parar es con la licuadora y la motosierra que están destruyendo la economía real y lograr de esa manera que una recuperación de la economía permita genuinamente sanear las cuentas. Ustedes se acordarán que cuando el país tuvo superávit fiscal y superávit externo continuadamente, entre el 2003 y 2010,
Cuando hubo políticas de crecimiento, es verdad que hubo un contexto externo favorable, es cierto, pero digamos, creo que quedó muy claro en esa etapa que cuando hubo políticas de estímulo a la demanda y cuidado del gasto también, un cierto orden financiero, fue la única manera que se pudo tener crecimiento sostenido por varios años. Clarísimo, Alejandro, gracias, un placer, muy interesante. Igualmente, Abrazo. Un abrazo para ustedes. Chau, Alejandro Banoli, economista, fue titular del Banco Central, 6:45. Marolio es una de las marcas más elegidas por los argentinos.